Hoy día, como les decía, voy a compartirles nuestra pizarra, ¿sí? Vamos con nuestra pizarra de Word trabajando. Ya. Y hoy día vamos a seguir viendo las gráficas, cómo se grafica, ¿sí? Cómo se grafica una ecuación de segundo grado. Pero vamos a hablar sobre el discriminante. Sobre el discriminante. ¿Cuál es el discriminante en una ecuación de segundo grado? Si alguien sabe, me lo puede decir, ¿no? ¿Cuál es el discriminante en la ecuación de segundo grado? ¿A qué le llamamos discriminante en una ecuación de segundo grado? ¿Sí? A lo que le llamamos discriminante en una ecuación de segundo grado, ¿sí? Es a lo que está bajo el radical, ¿sí? Bajo el radical. Ya, entonces, ¿cuál es el discriminante? Lo que está bajo el radical de la ecuación de segundo grado, es decir, bajo la raíz, ¿sí? Bajo la raíz. ¿Cuál es ese discriminante? ¿Qué es lo que está bajo la raíz? Es el b cuadrado menos 4ac. Ese es el discriminante. B cuadrado menos 4ac. Entonces, vamos a poner b al cuadrado para que salga al cuadrado. B al cuadrado, ¿sí? Menos 4ac. A esto se le llama el discriminante, ¿sí? Este es el discriminante, ¿ya? Y en vez de ponerle la palabra discriminante, ¿sí? Se lo reconoce con su símbolo, con un triangulito. Vamos a la ecuación, que es más fácil. Con un triángulo, ¿sí? Así. Discriminante es igual, ¿sí? Discriminante es igual. Discriminante es igual a ese triangulito, ¿sí? El discriminante de la ecuación. A lo que está bajo el radical, ¿sí? A toda esta fórmula se le conoce como discriminante. Esto es el radical de la fórmula de la ecuación para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí? ¿Qué pasa con este discriminante? Yo, para saber si mi ecuación va a tener dos resultados, un solo resultado, o va a valer 0, ¿sí? O va a ser positiva o va a ser negativa, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer mediante el discriminante, ¿ya? Tengo que ver si el discriminante, ¿sí? Es positivo, ¿sí? Si el discriminante es igual a 0 y si el discriminante es negativo. ¿Qué pasa con estos valores? ¿Sí? Dice que cuando el discriminante es positivo, ¿sí? La X va a tener dos valores. Dos valores, es decir, que va a ser X1 y X2. ¿Sí? Vamos a ver si eso se cumple, ¿sí? Vamos a ver si eso se cumple. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver si eso se cumple, ¿ya? Luego vamos viendo cada uno de los otros discriminantes. Vamos a ver si esto se cumple, ¿sí? Si el discriminante es positivo, dice, la X va a tener dos valores, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio para ver si
esto se cumple, ¿verdad? Ok. Entonces, en el ejercicio anterior, ¿sí?, que vimos, voy a escogerlo. Este aquí, ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Pero igual vamos a resolverlo por factoreo, que es más rápido, ¿ya? Pero también lo podemos resolver, vamos a resolverlo por el discriminante, para ver qué pasa, si ese discriminante es positivo o es negativo, ¿sí? Ahí tenemos un ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a ver, saco el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? Vale menos 5, ¿sí? Y C, que es igual a 4, ¿ya? Entonces voy a resolverlo por medio del discriminante, solo por medio del discriminante, ¿sí? Para ver si es verdad lo que, eso que decimos, ¿verdad? Sí, entonces ya sacamos los valores. Y vamos a trabajar con este discriminante. ¿Ok? Entonces, el discriminante es igual. ¿Cuánto vale B? B dice que vale menos 5. ¿Sí? Menos 5. Menos 5, pero esto está al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerlo en paréntesis. Porque todo eso está al cuadrado. ¿Sí? Menos 4A, que vale 1. ¿Sí? A que vale 1. Y C, que vale 4. ¿Sí? Que vale 4. Vamos a resolver ese discriminante. ¿Sí? Hasta ahí estamos. 5 al cuadrado es 25. Y menos por menos, más, ¿verdad? Entonces esto de aquí me da más 25. Y 4 por 1, 4 y por 4, 16, ¿verdad? Entonces, menos 16, ¿sí? Porque todo esto es positivo, entonces esto me queda menos 16, ¿ya? ¿Listo? Ay, ¿qué hice? Hasta ahí. Sigo resolviendo el discriminante. 25 menos 16. 9, ¿verdad? 9. ¿Ya? Y raíz de 9 es 3, ¿verdad? Entonces, el discriminante me dio un número positivo, ¿sí? El discriminante me dio un número positivo, entonces aquí este es positivo. Como el número es positivo, significa que la ecuación original va a tener dos valores. La X va a tener dos valores. ¿Sí? Entonces tiene que darme dos resultados. Dos valores tiene que darme, ¿ya? Al resolver esta ecuación. Solamente yo lo que hago es resolver el discriminante, ¿no? Lo que está bajo la raíz. Yo puedo resolver esta ecuación, bueno, la puedo resolver también por ¿cómo es? Por caso de factoreo, ¿sí? O por la fórmula general, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a hacerla por caso de factoreo más rápido. X menos, ¿ya? Y acá va a ir X más. No, menos. Menos por más, menos. ¿Sí? Menos, ¿ya? Y los dos números son el 4
y el 1, ¿verdad? Porque 4 por 1, 4, y 4 más 1, 5, ¿sí? Entonces esta es la respuesta, ¿sí? ¿Verdad? X menos 4 y X menos 1, ¿sí? Esta es la respuesta. Y esto es igual, entonces, esto de aquí, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá la respuesta, al resolver ya la ecuación. Esto ya resolviéndola, ¿no? La ecuación. Entonces, como esto es igual a 0, esto aquí también es igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos los dos valores, ¿sí? Como decía el discriminante, que como nos daba positivo, iba a tener la X dos valores. Entonces, X sub 1, es igual, el 4 pasa del otro lado, esto me queda 4, ¿sí? Porque está con menos, pasa con más, ¿ya? Y el otro valor, ¿sí? X sub 2 es igual, el 1 pasa del otro lado porque está positivo, pasa negativo, pasa positivo, ¿sí? Entonces, esto es igual a 1. Entonces, esos son los dos valores que tiene la X. X igual a 4 y X igual a 1, ¿sí? Yo para graficar solo necesito el discriminante. Y bueno, yo digo que esos son los dos valores, ¿sí? ¿Ya? Y busco estos dos valores y ya ustedes los pueden resolver. Como hemos visto, son los únicos dos valores que van a tener. Y de ahí puedo poner en la tabla, ¿sí? En la tabla, dar valores de X, ¿sí? Y encuentro Y, ¿verdad? Entonces, cuando X vale 1, cuando X vale 1, cuando X vale 4, ¿sí? Y puedo dar más valores, pero estos son los dos valores principales que me dan, ¿sí? Los dos valores principales que me dan, ¿sí? Vamos a insertar más filas, ¿ya? Yo puedo dar valores menores que 1, puede ser 0, y mayores que 4, que puede ser 5. Pero eso ya es para graficar, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer para graficar? Además de la discriminante, que yo sé que, bueno, yo ya digo ahí que cómo me va a salir ¿cómo es? La gráfica, ¿sí? Entonces yo digo, por decir, sin haber encontrado todavía los valores, ¿no? Sin haber encontrado los valores, si yo tengo ¿cómo es? El plano cartesiano, ¿sí? Yo tengo el plano cartesiano y me dicen, a ver, ¿se acuerdan los deberes? Perdón, los ejercicios de las pruebas de nivelación, ¿sí? ¿Qué pasa si si una gráfica está así? ¿Sí? ¿Cuál sería la ecuación? ¿Ya? Entonces, bueno, yo ya vengo y digo, bueno, tengo también otra gráfica. ¿Cuál sería la gráfica de esta ecuación? ¿Cuál sería la gráfica de esta ecuación? Tengo otra ecuación, perdón, tengo otra gráfica que me dice que es así. ¿Sí? Tengo otra gráfica. Y yo sin resolver puedo decir cuál es la gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica? ¿Ya? ¿Sí? Tengo esta gráfica. Y tengo también esta otra gráfica. No sé si se recuerdan
las pruebas, ¿sí? Y tengo también esta otra gráfica. ¿Sí? Ya. Tengo esas tres gráficas. Entonces me dicen, ¿cuál de esas tres gráficas pertenecen a esta ecuación? ¿Sí? Yo ya sacando el discriminante, ¿sí? Y sé que va a tener, la X va a tener dos valores, ¿sí? La X va a tener dos valores, entonces yo digo pues que la gráfica va a ser esta, ¿sí? Esta va a ser la gráfica, ¿ya? En donde la X, perdón, donde la parábola corta al eje de las X en dos valores, ¿sí? En dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? No sé, porque todavía no lo he resuelto, ¿sí? No sé, ¿ya? Aquí la gráfica no está cortando a la X, ¿sí? Y acá la gráfica está cortando en un punto solamente, porque solamente toca un punto. Acá, en cambio, hay dos puntos, ¿sí? Dos puntos. Entonces, este sería el resultado, ¿sí? Este sería el resultado correcto, ¿verdad? De esta gráfica, ¿sí? De la gráfica de la ecuación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos dos puntos? ¿Cuáles son esos dos puntos? Ya los hemos encontrado aquí. Cuando X vale 4 y cuando X vale 1. Esos son los dos puntos en donde la gráfica corta al eje de las X. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 0. Y cuando X vale 4, Y vale 0. ¿Sí? En esos dos puntos, la ecuación, en la ecuación, el valor de Y es 0. ¿Sí? El valor de Y es 0. Usted lo puede comprobar resolviendo en la ecuación cuando X vale 1 y cuando X vale 4, que eso ya lo hicimos, ¿verdad? Cuando X vale 1 y cuando X vale 4. Asimismo, hemos hecho cuando X vale 0 y cuando X vale 5, ¿verdad? Pero también podemos ver este punto, el punto mínimo de la ecuación, porque en este caso, toda esta ecuación es positiva, ¿verdad? Es positiva, entonces esta ecuación es una oferta y va a tener un punto mínimo, ¿sí? Va a tener un punto mínimo. Entonces, vamos a encontrar ese punto mínimo, ¿sí? Vamos a encontrar ese punto mínimo. ¿Cómo hallamos ese punto mínimo? Ya lo hemos hecho, que el punto mínimo lo hallamos mediante la fórmula, aquí vamos a poner la fórmula que ya la sabemos, ¿verdad? ¿Cuál era esa fórmula? Ya vamos a graficarlo en GeoGebra para que vean cómo es el... ¿ya? Aquí vamos a poner la fórmula. Ah, no, aquí estamos. Bien. El punto mínimo. ¿Cuál era la fórmula del punto mínimo? X es igual a menos B. X es igual a menos B sobre 2A. 2A, ¿sí? X igual a menos B sobre 2A. Esa es la fórmula para que usted pueda hallar el punto mínimo, ¿sí? Entonces, X igual, ¿sí? Va a estar entre A menos B sobre 2A, ¿verdad? Sobre 2A, ¿ya? Entonces, este es el que me indica cuál es el punto mínimo. Se me subió el... Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? El punto mínimo. Y es el que yo encuentro aquí, ¿verdad? Que yo encuentro aquí. ¿Ya? Entonces, esta fórmula... Este es como un recuerdo nomás de lo que ya vimos ayer, ¿no? Pero ya haciéndolo ya más completo y vamos a ver la gráfica en GeoGebra, a ver cómo me sale. Ustedes tienen que haberla hecho ya
en su cuaderno, ¿no? Entonces, menos B, ¿cuánto valía B? Menos 5, entonces, aquí B vale 5, porque es menos, por menos, más. Entonces, B vale 5, ¿verdad? Y el 2A, ¿a cuánto vale? 1, entonces, 2 por 1, 2. Entonces, esto me da igual. 5 dividido para 2, a 2 enteros, ¿verdad? 2,5, ¿verdad? Un medio. 2 enteros, un medio o 2,5, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí el punto 2,5 es el punto mínimo, ¿no?, de la ecuación, y este 2,5 lo reemplazamos para yo hallar el valor de y, ¿sí? Para yo hallar el valor de y, vamos a ponerlo acá. Aquí hay el punto, ¿sí? Para yo hallar el valor de y, lo reemplazo en la ecuación original, aquí. En esta ecuación original, reemplazo el valor para encontrar cuánto me vale y, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo hicimos, yo creo, ¿verdad? 2,5 al cuadrado, todo esto, al cuadrado, ¿sí? Menos 5, x que vale 2,5. Tengo que reemplazar el valor que encontré, más 4. ¿Ya? Esto me va a dar igual. Al resolver todo esto, el 2,5 por 2,5, ¿cuánto me daba? A ver. La calculadora. ¿Alguien tiene la calculadora por ahí? ¿Cuánto? 6,25. ¿Ya? Menos 5 por 2,5, ¿cuánto es? 12.5. 12,5. Más 4. ¿Ya? Y al ser esta suma, resta, multiplicación y división, ¿cuánto me vale y? Menos 2.25. Menos 2,25. ¿Sí? Este es el valor de y, ¿sí? Porque esto aquí es y igual. Entonces, todo esto es y igual. ¿Ya? Entonces, cuando vale 2,5, y vale menos 2,25. Este es el valor de y, ¿sí? Todo esto vamos a corroborar en la gráfica. Todo esto vamos a corroborar en la gráfica, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya hemos visto los valores. Acá, cuando vale 0 también tengo que buscar, y cuando vale 5 también tengo que buscar ¿en qué? En la ecuación, así como dice aquí, ¿no? Eso ya lo hicimos. Y yo voy a ver ahora cómo me va a salir la gráfica en GeoGebra, ¿sí? En GeoGebra. Yo voy a pasar esta ecuación, les voy a compartir, ¿sí?, el programa GeoGebra. ¿Ya? Aquí estamos en el programa GeoGebra. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo lo que hago aquí, bueno, puedo ir poniendo los puntos uno por uno, como estábamos haciendo, pero ya no. Yo ya quiero es ver si lo que yo hice está bien, ¿sí? Para eso es este programa GeoGebra, para verificar, ¿sí?, o para resolver los ejercicios sin necesidad de yo hacer todo ese trámite, ¿sí? Pero usted tiene que saber de dónde viene esto, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar aquí la ecuación, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí?, y es igual
O vamos a poner solamente x al cuadrado, mire, x al cuadrado, ya me va diciendo cómo va a ir la parábola, hacia arriba, porque es positiva, ¿sí? Menos 5x, ¿ya? Menos 5x, ¿ya? Más 4, más 4, ¿ya? Enter, y ahí está la parábola. Vamos a ver cómo sale. Mire, x al cuadrado menos 5x más 4. ¿En qué puntos corta a la x? No sé si lo ven. ¿Ya? ¿En qué punto corta la x? En el 1 y en el 4. ¿Sí? En el 1 y en el 4. ¿Verdad? Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 0, ¿verdad? En este punto de aquí. Y en el otro punto, cuando x vale 4, y vale 0. Miren, cuando x vale 1, y vale 0. Y cuando x vale 4, y vale 0. ¿Sí? Esos son los dos puntos en donde corta al eje de las x, intersecta al eje de las x, ¿verdad? ¿Ya? Y el punto es el punto mínimo, en este caso, porque la recta va hacia arriba, este es el mínimo punto que va a llegar, ¿verdad? Es cuando el punto es menos 2, 5, ¿verdad? Perdón, 2, un cuarto parece que era, ¿no? Vamos a ver. Le ponemos el punto. Bueno, no me está saliendo exacto. Por aquí, tenemos que ponerle el punto. Ahí, mire. El punto mínimo es el 2.5, ¿ya? Cuando x vale 2.5 y cuando y vale menos 2.25. ¿Sí? Este es el punto mínimo de la ecuación. ¿Sí? Entonces aquí ya lo hemos graficado. Entonces, cuando x vale 1, tiene que salirme el valor de aquí. ¿Sí? Este valor de aquí. Cuando x vale 1, bueno, aquí este no es el valor de 1. Este no es el valor de x vale 1. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Ok. Podemos buscar cuando x vale 2, porque aquí es más. No, estábamos buscando, sí, cuando x vale 5 parece que era. No recuerdo. Cuando x vale 5 y cuando x vale 1. ¿Ya? Y cuando x vale 1. Pero eso lo podemos ver ya directamente en la gráfica. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Cuando x vale 1, pues me tiene que salir el valor que sale aquí, ¿no? Pero tengo que ser muy puntual, ¿verdad? En el punto 1, ¿sí? Aquí, cuando x vale 1, ¿ya? Y el otro punto, cuando x vale 5, parece que le pusimos, ¿verdad? Cuando x vale 5. Cuando x vale 5. Cuando x vale 5, me va a salir por aquí más o menos. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de y? Eso tienen que buscarlo. Ustedes, ¿verdad? En la ecuación. Cuando x vale 5, le va a salir que y vale 4. ¿Sí? Y cuando vale 1, bueno, no recuerdo cuánto salía. Tendríamos que hallarlo. Cuando x vale 1. Y es igual a 0.
Vamos a ver la gráfica. Porque estoy como poniendo mal cuando X vale 1. Porque el 1 es aquí. ¿Sí? X vale 1. Y ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces, bueno. Ahí vamos a ver la gráfica. Vamos a ver cuando X vale 1. Vamos a resolver. Uy, ¿dónde me fui? No sé. Esto borro. Vamos a compartir nuevamente el Word. Porque nadie me contesta cuánto sale cuando X vale 1. Voy a tener que resolverlo. ¿Sí? Cuando X vale 1, Y vale 0. Entonces, vamos a la gráfica. A ver. Voy a compartirles nuevamente la gráfica. Aquí estamos. Sí, aquí pues no, cuando X vale 1, Y vale 0, porque aquí va el 1, ¿no? Aquí va el 1, ¿sí? Cuando X, aquí está, cuando X vale 1, Y vale 0, ¿sí? Cuando X vale 1, Y vale 0, y cuando X vale 4, Y vale 0. Bueno, este es el punto de la gráfica que habíamos hallado, ¿sí? Cuando X vale 1, Y vale 0. ¿Sí? Entonces podemos buscar otros valores, ¿no? Como el X cuando vale 5, ¿sí? Y también cuando X valía 0. Ahí era que me estaba, bueno, este valor de aquí, este no necesito. Ya. Y este tampoco. Okay. Entonces el otro valor que tendría que buscar es cuando X valía 0, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale 4, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale 4, ¿ya? Al resolver, mire. Entonces, ahí tenemos los puntos que hemos encontrado en la gráfica, manualmente, ¿sí? Cuando X vale 1, Y vale 0, y cuando X vale 4, Y vale 0, ¿sí? Esos son los puntos que cortan al eje de las X. El punto medio es el 2.5 en X menos 2.25, que es esta. Este es el punto medio. Y como yo tengo que darle valores menores que los dos puntos que me dieron en la gráfica, es decir, valores menores que 1, 0. Y valores mayores que 5, 4. ¿Sí? Para poder yo graficar y poder ir viendo mi gráfica cómo va quedando. Y así puedo dar más valores, ¿sí? Más valores. Todo lo que yo he hecho aquí en GeoGebra, ¿sí? Yo lo he hecho también manualmente, ¿sí? Con el discriminante, ¿sí? Manualmente, ¿no? En el Word, ¿verdad? Todos esos valores yo lo he encontrado acá en el Word, ¿sí? Y ya puedo comprobar cómo me quedaba la gráfica, ¿no? Cómo me quedaba la gráfica en su forma original, que iba a cortar al eje de la X en 2 puntos, ¿sí? Entonces, si el discriminante es positivo, ¿sí? Es positivo, el eje de las X me los corta en 2 valores, en 2 puntos, ¿sí? Entonces, ese es el primero de los casos con el discriminante cuando el discriminante es positivo, ¿sí? Cuando el discriminante es positivo. Cuando el discriminante es negativo, ¿sí? Ya yo no voy a hacer el ejercicio, sino que voy a poner solamente un ejercicio y ustedes lo van a resolver, ¿sí? Cuando el discriminante es 0 y cuando el discriminante es negativo, ¿sí? Vamos a ver, yo solamente voy a poner aquí cuando el discriminante es 0. Vamos a hacer un ejercicio cuando el discriminante es 0, ¿ya? Y lo voy a graficar, ¿ya? Cuando el discriminante es 0.
ejercicio, me ponen este ejercicio, yo ya sé aquí que el discriminante me va a salir 0. Vamos a ver. Cuando el discriminante es 0, ¿ya? Entonces vamos a ver, yo solamente voy a hacer el discriminante, porque ya no voy a resolver nada más, ¿sí? Solamente el discriminante. Ya tenemos aquí el discriminante, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Saco los valores. El valor de A, el valor de B, y el valor de C. Bueno, se me fueron mayúsculas, no importa. A es igual a 1, ¿verdad? B vale menos 6 y C vale 9. ¿Ya? Entonces, esos valores yo los voy a hacer solamente en el discriminante. ¿Ya? Resuelvo el discriminante. B dice que vale menos 6. Entonces, menos 6 al cuadrado por 4A, A que vale 1, A que vale 1, y C que vale 9. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a resolver esto. ¿Ya? 6 al cuadrado, menos por menos es más, y 6 al cuadrado es 36. Menos por menos más, y 6 por 6, 36. ¿Sí? Entonces aquí va 36. Acá, menos por más, menos. Y por más, menos, ¿verdad? Menos. 4 por 1, 4, y por 9, 36. 36. 36 menos 36 es 0. Entonces, el discriminante esto de aquí me da 0. Cuando el discriminante me da 0, ¿sí? Esto quiere decir que la ecuación va a tener solo un solo valor, ¿sí? X va a tener un solo valor. Es decir, ¿sí? Es decir, a ver, esto lo voy a sacar de aquí. X va a tener un solo valor, es decir, que la parábola corta al eje de las X en un solo punto, ¿sí? Esto se deduce, ¿ya? Como el discriminante es igual a 0, entonces X va a tener un solo valor, y eso indica que la parábola corta al eje de las X en un solo punto, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ustedes resuelven ese ejercicio, igual yo lo voy a resolver por el factoreo, rapidito, ¿sí? Por factoreo, vamos a ver si es verdad que, bueno, este es el ejercicio, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Y lo voy a resolver por factoreo, ustedes lo pueden resolver por fórmula general, y tienen que darle lo mismo. Yo lo que hago es abrir dos paréntesis, ¿sí? Uno, el cuadrado de las X, ¿ya? Uno va por menos, ¿ya? Y el otro menos por más, menos también. ¿Cuál es ese punto?
3 por 3, 9, y 3 más 3, 9. El punto es el 3, ¿sí? Y esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, en ambos casos, X es igual, X es igual, como es menos 3, pasa al otro lado, ¿verdad? 3 positivo. En ambos casos es lo mismo. Acá también X es igual a 3 positivo. Entonces es el mismo punto. Es un solo punto. X igual a 3. ¿Ya? Si dijera menos 3, ahí sí son 2 puntos. Pero aquí nos damos cuenta que X es igual a 3, a un solo punto. ¿Sí? Y ese punto va a ser 3, por donde va a pasar la ecuación en donde va a cortar al eje de las X, ¿sí? Entonces, cuando X, si yo reemplazo, si yo tengo que graficar manualmente, ¿sí? Yo tengo que graficar manualmente, yo tengo que poner, encontrar valores tanto en X y en Y, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya tengo un valor, que es 3. Entonces, cuando X vale 3, Y vale 0. ¿Sí? Y tengo que buscar valores mayores a 3, 4, 5 y valores también menores a 3. ¿Sí? Menores a 3, como por decir el 2, el 1. Y tengo que reemplazarlo en ecuación, ¿sí? Para encontrar esos valores, ¿ya? Eso lo hacen ustedes. Yo lo que voy a hacer es coger esta ecuación y graficarla en GeoGebra para ver esos valores y demostrarles a ustedes que la X se va a cortar en el punto 3 y solo ese punto es el que va a topar la parábola al eje de las X, ¿sí? Voy a compartirles GeoGebra ahora para que vean que es verdad, ¿sí? Entonces voy a hacer un nuevo archivo y ahora voy a poner, bueno, no debía haberlo borrado, pero ya lo borré. Bueno, voy a poner aquí el otro, la otra ecuación, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era la ecuación? X al cuadrado menos 6X más 9. Vamos a ver, ojalá que no me olvide. 6X al cuadrado, vamos a ver, X al cuadrado, ¿ya? Menos 6X más 9. Enter. Miren, entonces, aquí verifico que la ecuación solo me corta en un solo punto, ¿verdad? En un solo punto, en el 3.0, ¿sí? En el 3.0, ¿ya? Ese, como solamente tiene un punto que corta el eje de las X, entonces ese mismo punto tiene que ser el punto mínimo, ¿sí? Porque no hay más puntos mínimos, no hay más puntos que sean mínimos. Ese, el que corta al eje de las X y solamente pasa en un solo punto, ¿sí? En esta ecuación, ¿sí? Entonces ahí les estamos verificando que el eje de las X corta en un solo punto, que es el 3.0. Y por ende, ese es el punto mínimo, porque no hay más punto mínimo, ¿sí? No hay más punto mínimo. Listo. Ahora, bueno, voy a copiarles esto, voy a copiárselo acá, porque esa es la gráfica de esa ecuación. ¿Sí? Se la copio acá. Debí haberles copiado la gráfica anterior, ya mismo voy a resolverla para también copiársela acá. ¿Ya? ¿Cuál es la gráfica de cada ecuación? Listo. Ok. Entonces, vamos a ver ahora cuando el discriminante me da negativo. ¿Sí? Otra vez voy a compartirles el Word en donde estamos trabajando. ¿Sí? Ahora voy a ver cuando el eje, perdón, cuando el discriminante me da negativo. ¿Sí? Yo voy a coger una ecuación, ¿sí?
para ver cuando el discriminante me dé negativo. Cuando el discriminante me dé negativo, ¿sí? La ecuación, perdón, la parábola va a estar sobre la recta. Es decir, que no va a cortar al eje de las X en ningún punto. En ningún punto. ¿Ya? En ningún punto. Bien. Entonces, déjenme copiar la ecuación. No encuentro ninguna ecuación que me salga negativo. Veamos ahí. Okay, aquí tenemos una. X al cuadrado es igual a menos 16. ¿Sí? Okay. Nos damos cuenta de que esta es una ecuación incompleta, ¿no? Pero también puede haber una que sea completa y que le pueda sacar ¿cómo es? El discriminante, ¿no? Aquí también le podemos sacar el discriminante, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? Lo que vemos es que, bueno, aquí, entonces esta ecuación, como el 16 pasa al otro lado, X16 viene a ser positivo, ¿sí? Es igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación, ¿ya? Entonces, aquí A es igual, si me dan un ejercicio así, A es igual a 1, B es igual a 0, porque B no hay, ¿sí? Y C es igual a 16, ¿sí? Y C es igual a 16, ¿ya? Tengo este ejercicio, ¿sí? Entonces aquí hago lo del discriminante. A ver, discriminante. Esas fórmulas tienen que sabérselas, ¿no? Bueno, es el discriminante, es lo que va en medio del ¿ya? B
me dice que vale 0. 4A, A que vale 1. Y C que vale 16. Y C que vale 16. Entonces aquí yo me doy cuenta que el discriminante me va a salir negativo, ¿verdad? 0 es 0, ¿verdad? Menos 4 por 16, ¿me da? 64. Y me da negativo. Y me da negativo. 4 por 6, 24. 4 por 1, 4, 64, ¿sí? Y raíz de 64. Ay, ¿sí? Y raíz de 64 es, si no me he equivocado. Si me he equivocado, por favor, me ayudan, ¿no? Y raíz de 64 es 16. 8, ¿verdad? Menos 8. ¿Sí? ¿Ya? Menos 8. ¿Sí? Pero esto está en raíz, perdón. Esto está en raíz. Si le saco la raíz, ¿sí? Como es negativa, ¿sí? Me queda raíz 8, pero todo esto de acá es por menos 1. Así me queda. ¿Ya? Entonces, como el discriminante es negativo, como el discriminante, yo aquí ya veo, el discriminante me dio negativo, ¿sí? Ya no saco ni lo de acá, ¿sí? Pero bueno, vamos aquí. El discriminante es negativo. ¿Ya? Y como el discriminante es negativo, la X, no, la parábola, no corta al eje de las X en ningún valor. ¿Sí? En ningún valor. ¿Ya? ¿Sí? No corta al eje de las X en ningún valor. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a ponerlo en GeoGebra y vamos a ver cómo sale. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacerlo en GeoGebra. ¿Ya? Y voy a escribir aquí la ecuación. ¿Cuál era? X al cuadrado más 16 igual a 0. ¿Sí? X al cuadrado X al cuadrado más 16 igual a 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mire, al hacer la ecuación, ¿sí? Al hacer la ecuación, nos damos cuenta de que no, la gráfica, ¿sí? Mire, ahí está. Mira, ahí está. Nosotros esos números imaginarios a veces no los podemos graficar. Es decir, la gráfica, la ecuación salió que es un número imaginario, ¿verdad? Porque es menos. Entonces, 8, raíz de 8 por menos 1, ¿sí? Y eso es imaginario, 8 imaginario. Ponerle el menos 1, el raíz de menos 1, ¿sí? 8 imaginario. Entonces, esta es la gráfica de un valor imaginario, ¿sí? De un valor cuando la X, cuando el discriminante no me corta al eje de las X en ningún valor, ¿sí? No me está cortando al eje de las X en ningún valor, ¿sí? Entonces, sino que la gráfica sale sobre el eje de las X, ¿sí? La ecuación sale que la gráfica es sobre el eje de las X, no corta la gráfica al eje de las X en ningún valor, sino que está sobre el eje de las X, ¿ya? O también puede estar bajo el eje de las X, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí
el valor de X hubiese sido negativo, ¿no? Negativo, ¿ya? La gráfica estaba bajo, no, ya ahí cambió. Ahí sí corta un valor, ¿sí? Ahí está sobre el eje de las X, ¿sí? Sobre el eje de las X, ¿ya? Bien. Entonces, eso es en relación al discriminante. Cuando el discriminante es positivo, cuando el discriminante es 0 y cuando el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo, esa gráfica va a ser imaginaria, el valor va a ser imaginario, ¿sí? ¿Sí? Y entonces la gráfica más o menos queda así, ¿sí? O sea, aquí está real, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Verdad? Porque esto ya lo hace una máquina con números exactos, puntos exactos, ¿sí? En cambio nosotros, matemáticamente, manualmente, se nos haría un poco más difícil hacer esta gráfica. Simplemente lo que hacemos es decir que la gráfica no toca al eje de las X y esa gráfica y esos valores son imaginarios, ¿bien? Eso es lo que quería hoy día terminar con lo que es el discriminante en la ecuación, ¿sí? En lo que es la gráfica de una cuadrática, ¿sí? La gráfica de una cuadrática. No olvidemos que si el valor de las X, ¿sí? Voy a ponerle por decir un ejercicio. Aquí, déjenme copiar esto y ponerlo acá en el... Si nosotros encontramos todas estas gráficas que estamos haciendo son positivas, el eje de las X, son puras ofertas, ¿sí? Son puras ofertas y todas son positivas porque la X al cuadrado es positiva, ¿sí? Pero no nos olvidemos que si encontramos una gráfica, perdón, una ecuación en donde el X al cuadrado es negativo, ¿sí? Su parábola va a ir hacia abajo, ¿sí? Su parábola va a ir hacia abajo y va a tener un punto máximo, ¿sí? Y va a tener un punto máximo. ¿Ya? Por decir, suponiendo, ¿ya? Suponiendo, aquí, vamos a GeoGebra, ¿sí? Para hacerlo más rápido, ¿no? Ustedes ya han de practicar con los ejercicios que se les va a mandar, ¿no? No. GeoGebra. Sí. Ok, aquí, es un documento nuevo. Sí. Si yo tengo que el eje de las X, perdón, que el X cuadrado es negativo, ¿sí? Mire, X al cuadrado es negativo, ¿ya? Automáticamente la parábola va a salir hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, porque es negativo, ¿ya? Porque es negativo. Por aquí le puedo poner más 3X más 6, suponiendo, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Como es negativo el eje de las X, perdón, como es negativo el X cuadrado, la parábola va hacia abajo, ¿sí? Y esta parábola va a tener un punto máximo, ¿sí? Porque aquí, en el punto máximo, es donde va a dar la vuelta, ¿sí? Si la parábola es positiva, es decir, el X cuadrado no tiene el signo negativo, sino que hacia arriba, esta parábola va a tener un punto mínimo, ¿sí? Va a tener un punto mínimo, ¿ya? Mire que automáticamente cambió de posición, se fue hacia arriba, y entonces va a tener un punto mínimo, ¿sí? Pero si la X al cuadrado es negativa, ¿sí? Es negativa, la parábola va hacia abajo y va a tener un punto máximo, ¿sí? Ya sabemos que tanto el punto mínimo
o el punto máximo lo hallamos con la fórmula menos b. X es igual a menos b sobre 2a. ¿Sí? El punto máximo o el punto mínimo lo vamos a hallar con la fórmula menos b sobre 2a. ¿Listo? Bien, entonces esa era la explicación que quería darles al final de toda esta gráfica cuadrática.